Hoy empezaríamos oficialmente la unidad 1 y también ya entraremos en la unidad 2 porque nuestro examen, o sea, el examen de orientación vocacional está marcado para el 16 de abril, ¿verdad? ¿Tienen ustedes marcadas esa fecha? Sí, profe. Excelente. Y el próximo viernes es Viernes Santo, lo que significa que el próximo viernes nosotros no vamos a tener clases. Entonces, tenemos que ajustar un poquito el calendario para ver qué entraría dentro de este primer parcial, que básicamente serían la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, mi propuesta es darles ya un trabajo sobre la unidad 1, que va a ser específicamente del punto orientación y ayuda, ¿verdad? Orientación y ayuda, que es el material que ustedes ya tienen en la plataforma. Y hoy les subí lo de características socioafectivas de los adolescentes. Ese es prácticamente un repaso de lo que ustedes ya dieron en psicología del desarrollo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso porque nuestra tarea dentro de lo que es orientación vocacional va bastante orientada al acompañamiento de adolescentes y personas jóvenes. Entonces es importante que hagamos como un refresh de esa parte, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen con respecto a la unidad 1, tienen el material que trata específicamente de orientación y ayuda, que es un poquito aclarar algunos temas sobre qué es orientar siempre desde un enfoque humanista, ¿verdad? Nuestra disciplina, en este caso, tiene un enfoque humanista porque la orientación es humanista. O sea, dentro eh, de lo que implica orientar, eh, están, están presentes las características del enfoque humanístico, ¿verdad? La confianza en el ser humano, la confianza en que el ser humano es potencialmente tiende a la autorrealización, ¿verdad? Que tiene las herramientas y las posibilidades para tomar y hacer sus propias elecciones, ¿sí? Y sobre todo que apunta a una mejora permanente. Entonces, la orientación vocacional desde esta disciplina está enmarcada dentro de lo que es el enfoque humanista. Entonces, toda esa primera parte de orientación y ayuda habla un poquito de qué es lo que es orientar, qué no es orientar, por qué no orienta igual un médico, un sacerdote, un amigo, un profesor o un orientador, ¿verdad? Si bien hay cuestiones compartidas, semejantes, hay otras cuestiones que son diferentes, ¿verdad? El orientador tiene ciertas herramientas y sobre todo ciertas actitudes que a lo mejor no van a tener los otros profesionales que también realizan una suerte de orientación, ¿verdad? Porque cuando acudimos al médico, de acuerdo a la religión que uno profese, ¿verdad? Al orientador espiritual, digamos, o cuando vamos a un amigo o a un familiar, etcétera, a pedir consejo, ¿verdad? O a presentar una situación, eh, esperamos ciertamente que esas personas nos ayuden, ¿sí? Y muchas veces en el afán de ayudarnos a resolver una situación, nos dan la solución que ellos creen que es la correcta. Sin embargo, el orientador siempre apunta y siempre tiene que apuntar a la autonomía del cliente, a la autonomía, confiando justamente en lo que les dije al inicio, de que el cliente es una persona eh, con fortalezas, con posibilidades de tomar sus propias decisiones y ser autónomo, ¿verdad? Finalmente, el fin de la orientación es muy parecido al fin de la enseñanza, ¿verdad? El fin del proceso de enseñanza-aprendizaje es lograr la autonomía del estudiante, ¿verdad? A eso se apunta, ¿verdad? Ese es el fin último de la educación. Cuando yo entro en un proceso educativo, ¿qué es lo que quiero?
que finalmente el alumno, la persona a la que yo estoy enseñando, educando, sea autónomo, sea autónomo. Entonces, la orientación también tiene como fin, primero, acompañar, ¿verdad? Porque el propio acompañamiento ya es un fin, el propio estar, proveer de algunas estrategias, ¿verdad? Hacer como de espejo muchas veces, replantear lo que presenta el cliente o el estudiante en este caso. O sea, ese proceso de acompañar ya es luego un fin. Pero lo que se busca finalmente como un objetivo, vamos a decir, último, no de proceso, sino como un objetivo de salida, es de que el estudiante o el cliente sea autónomo sobre todo en la toma de decisión. Porque finalmente la elección vocacional puede ser entendida como un proceso de resolución de problemas, un proceso de resolución de un problema. Entonces, a eso vamos apuntando. En la unidad 1, ustedes tienen el material que dice orientación y ayuda, ¿verdad? En ese material justamente van a encontrar qué es orientar, ¿verdad? ¿Qué no es orientar? Que cuando nosotros hablamos de orientación, ¿qué no es? A pesar de que en el material presenta también la palabra counseling como sinónimo de la orientación, pero en realidad la traducción de counseling sería como consejería. Sin embargo, no es dar consejos. Eso es lo que tenemos que decir, tener bien claro. El counselor, el orientador, salvo que te dé consejos, por ejemplo, para administrar tu tiempo, etcétera, pero no da consejos para resolver el problema que vos le estás planteando, ¿sí? Por supuesto, hay orientaciones específicas con respecto a hábitos, a manejo del tiempo, etcétera. Eso sí puede ser bien directivo o bien como una orientación específica. Pero la decisión final, en el caso nuestro, que todo va apuntando a la elección de una profesión o un oficio o aquello a lo que la persona se quiere dedicar o que va a formar parte de su proyecto de vida, ahí nosotros no podemos aconsejar. Nosotros no podemos decir, en base a esto, vos lo que deberías hacer es esto. No. Sino de una manera que no vaya a significar que nosotros tomamos la decisión, se presenta al sujeto las posibilidades, ¿verdad? En base a lo que vimos, a lo que hablamos, a lo que evaluamos, etcétera. Bueno, estas son las opciones que parecieran ser las más, las que están más relacionadas con tus aptitudes, con lo que vos manifestaste como interés, etcétera. Pero la toma de decisión es del sujeto, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que manejar, porque cuando el sujeto acude a la consulta en orientación vocacional o cuando estamos frente a los alumnos en la clase, es como que ellos, sobre todo cuando vienen a consulta, porque les trae un malestar que generalmente está cargado de ansiedad. ¿Qué es lo que busca el sujeto? Que uno le diga lo que tiene que hacer. Pero esa es la expectativa del sujeto nomás. Eso de ninguna manera implica que es lo que yo tengo que hacer, sino es una expectativa del sujeto. Lo mismo pasa con los chicos, ¿verdad? ¿Qué me salió? Te dicen los chicos. ¿Qué me salió? Como si fuera que no sé, una cuestión que mágica, ¿verdad? O como un sorteo, así como, ¿qué me salió? Y no es así. Siempre uno tiene que dejar bien en claro que si nosotros aplicamos test vocacionales o hacemos entrevistas o otro tipo de actividades,
todo eso apunta a brindar herramientas a la persona, incluso al orientarles en un proceso de toma de decisiones o de discernimiento vocacional. Nosotros lo que hacemos es le enseñamos la técnica para que ellos elijan. Les damos los resultados de sus evaluaciones para que ellos elijan. Bueno, entonces en la unidad 1, orientación tiene dos partes, ¿verdad? Uno que es las características de los adolescentes, que vamos a mirar rapiditamente hoy. Y después todo lo que tiene que ver con orientación y ayuda. Hay una guía de trabajo que ustedes tienen en plataforma que ya es sumativa para el primer parcial. El primer parcial viene así rapidísimo. Entonces, yo ya les adelanto que para el primer parcial entraría en la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 tenemos todo lo que es orientación y ayuda, características de los adolescentes, y en unidad 2, que vamos a ver hoy, algunos elementos claves dentro de lo que es la orientación vocacional, qué es lo que es orientación vocacional, etc. Eso vamos a ver hoy. Entonces, si ustedes ya disponen de tiempo en esta Semana Santa muy especial que vamos a vivir, aprovechen ya para meterle y leer y adelantar eso, ¿verdad? Porque nuestro examen, ahora estaba mirando mi calendario, nosotros tenemos clase hoy, después un ratito. El próximo viernes es Viernes Santo. El 9 tenemos otra vez clase. El 9, sí, acá estoy viendo. El 9 tenemos otra vez clase. Y el 16 es nuestro examen. Entonces vamos a tener una clase más antes del examen, ¿sí? Unidad 1 y unidad 2, entonces van a formar parte del examen para que ya vayan leyendo en este tiempo que van a tener, ¿sí? Buenos Aires. Vamos a mirar un poquito nuestra guía de trabajo de orientación y ayuda. Un ratito. Voy a abrir también así ustedes. Muy bien. En la guía de trabajo ustedes van a ver que vale 8 puntos, ¿verdad? Vale 8 puntos, pero tiene 7 preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta número 7 es una pregunta de desarrollo personal. Bueno, el trabajo es, antes que nada, el trabajo es individual, ¿verdad? Porque ya es un trabajo que es sumativo para la calificación del primer parcial. Entonces, el trabajo vale 8 puntos. El material de consulta es el material que ustedes tienen, que se llama orientación y ayuda, que son escaneados de un libro que se llama Técnicas de Orientación Psicológica, que es muy interesante si lo pueden adquirir. Y bueno, tiene lo siguiente: ¿qué es y qué no es orientación? ¿Verdad? Cuando hablamos de orientación, vamos a encontrarnos con qué es y qué no es, ¿sí? Eso es muy importante. Como ya les dije, cuando la persona acude a un orientador, en el fondo, espera que el orientador le diga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Espera que el orientador le diga lo que tiene que hacer. De hecho, la misma palabra counseling, la traducción es consejo, ¿verdad? Counselor es consejero. Pero no significa dar consejo. Eso tenemos que tener clarísimo, pero muy clarísimo. Digamos que el orientador, ¿qué es lo que tiene que hacer con sus clientes?
tiene que poder mostrarle las diferentes opciones y ayudarle a desarrollar aquello que ellos pueden escoger, ¿verdad? Puede ayudarle a examinar las situaciones, las posibilidades que se presentan. En el caso de orientación vocacional, el desafío es mirarse a sí mismo. Como yo le digo a los chicos, cuando empezamos el proceso de orientación vocacional, ¿qué es lo que es la orientación vocacional? Y es un proceso que apunta a la elección vocacional. Pero durante el proceso, lo que busca es que la persona se conozca más a sí misma. ¿Y qué es lo que se va a conocer dentro de este proceso? Las características de la personalidad, las aptitudes, para qué soy bueno, cuáles son las actividades que me resultan, que las hago con mayor facilidad o con mayor efectividad, ¿verdad? ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas soy buena? ¿Verdad? Los intereses, esas inclinaciones que yo tengo hacia ciertos temas, hacia ciertas actividades, ¿verdad? Lo que me interesa. Y el interés abarca totalmente la personalidad, ¿verdad? Cuando yo tengo un interés, ese interés afecta tanto mi vida que tiene que ver con las cosas que yo elijo, con los lugares donde yo me quiero ir, con las personas con quien yo quiero estar, con los temas que me gustan hablar, tratar, etc. Vamos a suponer alguien que le interese la psicología, ya que estamos hablando de intereses, y ustedes seguramente en su vida lo habrán vivido. ¿Cómo eligen lo que quieren ver, ¿verdad? Si van a ver una serie, ¿qué tipo de series les interesa, ¿verdad? Si están con personas, ¿qué tipos de temas les gustan? ¿Qué tipo de vínculos suelen tener con las personas? En la clase anterior, alguien decía que sus amigos, sus compañeros, ya le decían luego que tenía que ser psicólogo o que tenía que ser psicóloga, no me acuerdo quién era, porque ya notaron que tenía este interés de escuchar, ¿verdad? Este interés de escuchar al otro. Y te dicen, luego tienes que ser psicólogo, por ejemplo, te dicen, porque ya se nota ese interés. Si yo me voy por la calle, ¿qué cosas me fijo? ¿En qué cosas pongo el foco? Si yo voy a invertir mi dinero en comprar algo, ya sea un libro o ya sea un material o ya sea alguna cuestión que yo tenga que comprar, bueno, ¿qué compro? ¿Qué tipo de materiales compro? ¿O qué leo en internet? ¿Qué me interesa? Bueno, ese es el interés, es esa inclinación natural que tenemos hacia algunos temas, hacia algunas actividades, etcétera, ¿sí? Después tenemos los rasgos de la personalidad, las aptitudes, los intereses, los valores también. Cuando estábamos hablando en la clase pasada y yo les pregunté por qué sí en psicología, por qué les gusta esta profesión, casi todos o la mayoría dijo, porque me gusta ayudar. Ese es un valor. Ese es un valor. Si bien hay muchas profesiones y el que quiere ayudar realmente puede ayudar desde cualquier profesión. El que tenga espíritu de servicio y ganas de ayudar, lo puede hacer desde cualquier profesión. No es exclusiva de algunas profesiones, por ejemplo, de las del área de salud o de educación, el tema de la ayuda. Si yo quiero ayudar, yo puedo ser un ingeniero informático y yo voy a ayudar, no es excluyente. Pero básicamente el psicólogo es un profesional de la salud y básicamente busca ayudar a los demás en un contacto persona a persona, en un contacto persona a persona. Entonces, tenemos los rasgos de la personalidad, tenemos las aptitudes, tenemos los intereses, muy importante, tenemos los valores, ¿sí? Y todo eso se marca en lo que se llama el proyecto de vida. En la clase pasada, y hoy vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con eso,
a pesar de que el compañero dijo, yo no quiero usar nada de dibujito, pero justo hoy le va a tocar hacer el dibujito, porque hoy ya vamos a usar una de las herramientas. El proyecto de vida. El proyecto de vida es eso de pensar, ¿qué quiero hacer de aquí a tantos años? ¿Cómo me veo de aquí a tantos años? ¿En qué me veo? Y ese trabajito vamos a hacer hoy. Bueno, voy a seguir con nuestra hojita. A ver un poco. Ahí se me perdió. A ver. Diferencia entre orientar y dar consejos. Claro. Aunque de repente se busque lo mismo, hay diferencia entre orientar y dar consejos. El consejo parte un poco del propio interés de la persona, de la experiencia, del grado de afinidad que tenga una persona con otra, ¿verdad? Pero el orientar tiene unas técnicas, tiene unas formas de orientar. Por eso es diferente orientar que dar consejos. Y cuando yo doy un consejo, mal o bien, espero que la otra persona haga lo que le digo. Hoy está el famoso, ¿para qué pedir consejos si nunca haces lo que se te dice, verdad? O haces todo lo contrario. Bueno, entonces hay diferencia entre orientar y dar consejos categóricamente. Vamos a ver un poquito lo siguiente. A ver un poquito. Dentro de lo que es la orientación, podemos hablar de tres fases y vamos a enfocarnos a la orientación vocacional, ¿verdad? Tres fases dentro de lo que es el proceso de orientar a una persona. Uno, explorar y clarificar los problemas, ¿verdad? ¿Qué se trata? ¿Qué te está trayendo por aquí? ¿Para qué venís? Vamos a decir, enmarcar, ¿verdad? Encuadrar la situación, poner en contexto, ¿sí? Si lo hacemos dentro de una institución educativa, no hay demasiado encuadre que se tenga que hacer porque simplemente los chicos están de salida, se termina el colegio, hay que ver qué hay que hacer después. Pero cuando la persona acude en consulta privada, generalmente acuden ya con un poco más de edad, ¿verdad? A mí me tocó trabajar con, sí, a veces también los padres le envían a los chicos, los padres un poco ansiosos, ¿verdad? Le envían a los chicos a los 16 años, por ejemplo, a hacer orientación vocacional y no está mal, pero los que suelen acudir con un poco más de necesidad son las personas que ya han pasado la adolescencia, ¿verdad? Muchas veces gente que siguió una carrera, no terminó, pasó a otra carrera, no terminó, y así está como sin mucha claridad sobre lo que quiere hacer con su vida. Entonces, ahí sí hay que hacer como un enmarcar, un poner en contexto, ¿verdad? Sobre lo que la persona quiere y cuál es su problema, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es su problemática, ¿verdad? Si es que llegó a este momento y le gustaría hacer una elección vocacional y profesional, bueno, ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? En el caso de hacerlo en un colegio, no implica demasiada contextualización porque es el momento de hacer ese apoyo a los chicos que están terminando el bachillerato. Se puede hacer, la orientación vocacional no empieza en el segundo de la media o en el tercero de la media. La orientación vocacional empieza ya antes, ¿sí? Pero como que tiene mucha más fuerza en este tiempo porque los chicos ya están madurando, ¿sí? Un chico puede tomar una decisión vocacional en 9º grado, por ejemplo, pero después cambió porque es parte del proceso de la edad, ¿verdad? No es tampoco un problema. Bueno, después la fase 2 sería establecer las metas y los objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que uno tiene el contexto, tenemos que ver cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Bueno, la persona obviamente viene para poder hacer una elección vocacional, pero en el camino se puede encontrar con otros aspectos que hay que trabajar. Vamos a suponer una persona muy inconstante, una persona
que en el proceso, cuando uno va teniendo las entrevistas y uno va aplicando las pruebas, te das cuenta que es una persona inconstante. Entonces, ahí tenés un tema que tratar, ¿verdad? Porque el problema a lo mejor tiene que ver con la elección, pero también tiene que ver con los hábitos de la persona, con la forma de organizarse las personas, con su afectividad. En ese camino para realizar la elección profesional o vocacional, uno puede incluso identificar otros problemas de salud mental o cuestiones emocionales o cuestiones familiares. De repente alguien que nunca luego pudo tomar una decisión en su vida. Vos cuando te entrevistás o cuando le pasás las pruebas, dentro de las pruebas proyectivas una de las pruebas que habla de las decisiones, de cómo la persona tomó sus decisiones en su vida. Y en el relato vos te das cuenta que la figura de la madre, por ejemplo, o del padre, o de otro familiar, es demasiado, ¿cómo se diría? Tiene demasiada ascendencia sobre la persona o puede ser incluso demasiado autoritaria. Entonces vos te das cuenta que todo el tiempo esa persona tomó las decisiones por el otro. Y llegas a una persona de 24, 25 años que es incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Entonces ahí, bueno, hay que retroceder un poquito y hay que trabajar primero esos aspectos. Sí, te escucho. Voy a fijarme un poco. Sí, 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 Stephanie. Gracias, gracias. Me avisa nomás usted porque a veces yo no escucho el timbre. Gracias. Ya me respondiste. Ah, no sé. No estoy pudiendo leer el mensajero porque. Sí, profe, ya me respondiste, ya ahora justito dijiste lo que te pregunté. ¿Qué me preguntaste, Lucy? ¿Qué me preguntaste? Y justamente eso, cuando ya es más, ya tiene más edad y te dice que ni idea tiene de lo que quiere o lo que piensa hacer con su vida, un adolescente de 20 años. Y justo ahora respondiste cuando de repente la persona, tanto familiar, decide lo que es su vida y está muy influenciada con eso. O sea, me respondiste a esa pregunta. Yo lo que les pido es que si tienen alguna consulta, a mí siempre me gusta que la clase sea muy participativa. Ustedes ya me conocen de historia, ¿verdad? Como yo no puedo leer el mensajero porque estoy en el otro documento, entonces me dicen más, profe, quiero preguntar algo, ¿verdad? Entonces yo voy a interrumpir para que ustedes pregunten porque como estoy en el otro documento no puedo mirar el mensajero. Entonces, por ejemplo, lo que Lichi quería saber, algo así, dicen más, profe, una consulta, profe, quiero decir algo, etcétera, y hacen, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que está diciendo la compañera, hay personas que realmente no han tomado ni las mínimas decisiones en su vida por comodidad o por tener generalmente padres, ¿verdad? Muy autoritarios. Y después de los padres pasan a una pareja también con las mismas características y toman las decisiones por ellos o los amigos. Entonces, bueno, ahí hay un problema en la persona porque tiene que empezar a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Tiene que empezar a tomar sus propias decisiones. En el transcurso también del proceso, les dije, uno puede descubrir algunas cuestiones que requieren otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Personas demasiado ansiosas o incluso otro tipo de trastornos más importantes, ¿verdad? En la historia que la persona te va contando, de repente vos descubrís que hay altibajos de tipo afectivo, pero muy llamativos, ¿verdad? No son altibajos, vamos a decir, normales, sino que la persona te va contando que tiene periodos de depresión, ¿verdad? Que no se levanta, que deja todo, que renuncia a su trabajo o que no se va y le echan,
y tiene otros periodos de mucha euforia, que no duerme, que gasta toda su plata, el día que cobra ya gasta toda su plata, ¿verdad? Que ha tenido enfrentamientos con sus jefes o con sus compañeros de trabajo frecuente. Bueno, ahí te está dando la pauta de que la persona probablemente tenga un trastorno afectivo. Entonces, es otra la situación. La orientación vocacional te conectó con la persona, pero ahí vos pillaste otra cosa, descubriste otra cosa y podés pedir una interconsulta con un psiquiatra, con un psicólogo clínico, con lo que vos consideres que sea necesario. Entonces, muchas cosas se descubren en este proceso de acompañamiento. Sigamos entonces. Bueno, continuamos. A ver un poquito. Voy a mirar otra vez el material para ver en qué estábamos. Bueno, las técnicas dentro de orientación. Yo les voy a ir diciendo rápidamente porque ustedes van a tener que leer el material y hacer el trabajo, ¿verdad? Las técnicas dentro de la orientación incluyen, por ejemplo, voy a mirar un poquito, el animar a la gente a hablar. El animar a la gente a hablar a través de preguntas abiertas, ¿verdad? Eso es algo que uno tiene que ir también practicando y pensando antes, ¿verdad? En una entrevista, cuando uno llega a la entrevista, uno tiene que tener ya, vamos a decir, un protocolo de preguntas, pero no tipo un cuestionario, sino las preguntas que uno va haciendo. Y en lo posible, hay algunas preguntas que van a ser cerradas, o sea, de contestación sí, no. Pero hay que tratar de hacer preguntas abiertas, de manera que la persona no, sobre todo si sabemos que la persona no es de mucho hablar. Hay gente que vos le decís, ¿cómo estás? Y ahí te largas así media hora de una descripción de su estado afectivo emocional. A esa persona no hace falta. Pero al contrario, hay que cortarle en algún momento. Sin embargo, hay personas que te van a decir bien o mal o normal. ¿Cómo estás? Normal. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. ¿Verdad? Bueno, en ese caso, las preguntas tienen que estar orientadas y estructuradas de una manera abierta, que la persona pueda describir y explicar un poquito más cómo está, qué quiere, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que no solamente para el orientador, sino para el psicólogo en general, es el tema de observar el lenguaje no verbal. No solamente lo que el sujeto te está diciendo, sino también lo que manifiesta a través de su corporalidad. Y eso no es esas técnicas que si se toca la cara tiene vergüenza o si mira a otro lado te está mintiendo. No es así, ¿verdad? Sino que vos te das cuenta cuando una persona está relajada o cuando una persona está tensa, ¿verdad? O si quiere evitar un tema, ¿verdad? Entonces, con el lenguaje o cuando hay un tema que le encanta, vamos a suponer que se toque un tema en particular y la persona se muestre particularmente interesada, ¿verdad? O su corporalidad te va a demostrar que ese es un tema de interés, que eso le gusta. O todo lo contrario. Entonces, estar atento a lo que la persona manifiesta verbalmente, pero también a lo no verbal, a las expresiones, a la corporalidad, a los gestos, etcétera, etcétera. Mucho más si la persona se descompone, empieza a llorar. Esos son datos así importantes que uno no puede dejar pasar.
dentro de lo que es el discurso, ¿verdad? Hacer mucho énfasis en lo afectivo emocional, ¿verdad? Eso es fundamental para el autoconocimiento. Si la persona entra en contradicción, hacerle ver eso, ¿verdad? Hacerle ver eso. Si la persona entra en contradicción. Con respecto, por ejemplo, suele haber contradicción en cuanto al estilo de vida que la persona quiere tener. Y cuando la persona te dice, a mí no me interesa cuánto se gane, yo quiero cumplir mi vocación, ¿verdad? Pero en otros momentos la persona manifiesta eh, querer tener un cierto estilo de vida. Entonces ahí hay una discrepancia entre lo que la persona dice conscientemente y lo que en algún momento la persona puede en su mismo discurso ir diciendo, ¿verdad? Entonces, ayudarle a entender si hay alguna discrepancia dentro del discurso. Cuando hay algún tema que parezca fundamental o importante, hacer énfasis sobre eso. Se puede repetir lo que la persona dice, la expresión, la palabra, etcétera. Cada tanto ir reformulando y resumir lo que la persona está diciendo. Esas son algunas técnicas. Clarificar algunas cuestiones que pueda preguntar. Dar información también es importante. La persona tiene que saber qué es lo que va a hacer, porque no todos manejan la terminología, no todos manejan los conceptos. Entonces, lo mismo pasa con el informe. Cuando nosotros hagamos el informe en orientación vocacional, yo siempre digo, el informe tiene que estar en cristiano. Vos no podés hacer, o sea, podés ni hacer, pero no es lo correcto. Hacer un informe que vos entiendas, sumamente técnico, que vos no me entiendas, o que va a entender otro psicólogo o otra persona que tenga cierta formación. El informe tiene que ser entendible totalmente por la persona que solicita la orientación vocacional. Entonces, siempre hay que explicar eso, ¿verdad? Esas son algunas técnicas. Y por supuesto, la aplicación de las pruebas, los test, la entrevista, eso es sí o sí, vamos a ir viendo. A ver un poco otra pregunta. Bueno, y después vamos a ir un poco a la figura misma del orientador, ¿verdad? La pregunta número 5 dice, ¿por qué el desarrollo personal y el autoconocimiento son elementos importantes para el orientador? Bueno, se cae de maduro que un ciego no le puede mostrar el camino a otra persona, ¿verdad? Un ciego no puede dirigir a otro ciego. Entonces, ahí vamos al tema de que el desarrollo personal y el conocimiento de sí mismo son sumamente importantes en la formación del orientador, porque uno le capacitan para entender plenamente a otras personas también, ¿verdad? Y cualquier persona que trabaje en relación con otras personas tiene que primero poder comprenderse a sí mismo, ¿sí? Para poder ayudar al otro a comprenderse también. Entonces, esto es fundamental y también identificar algunos obstáculos que se puedan presentar en el proceso. Prejuicios, por ejemplo, que yo pueda tener, eso yo tengo que saber identificar. Mis propias cuestiones no resueltas, también tengo que saber identificar, porque eso me puede, en el momento de querer ayudar al otro, pueden aparecer, ¿verdad? Mis propios sentimientos personales que yo no tengo resueltos o cuestiones emocionales que yo no las tengo controladas o mis propios prejuicios. Entonces, eso uno tiene que manejar bien para poder ayudar al otro. Otra cosa importante. A ver. Por eso también es interesante autoanalizarse
a uno mismo, ¿verdad? Y también tratar de siempre estar formándose, y tanto en lo personal como en la técnica, ¿verdad? Con respecto a las cosas, a las nuevas herramientas que aparecen. Por ejemplo, en cuanto a los test a los test de intereses o de aptitudes, etcétera, siempre hay revisiones, hay cosas más nuevas. Entonces uno tiene que estar en permanente formación y actualización. Buenos Aires. Vamos a ver qué otra cosa es interesante aquí. Las cualidades de un buen orientador. Muy bien. Las cualidades de un buen orientador serían, estarían dentro de dos categorías, ¿verdad? Por un lado, las habilidades interpersonales y de orientación que tiene que manejar el orientador. Saber escuchar, tomar conciencia de lo no verbal, ¿verdad? De lo que está manifestando la otra persona con su corporalidad. Saber hacer preguntas, ¿sí? Lo que les estaba diciendo de preguntas abiertas o de no inducir a la respuesta a la persona, ¿verdad? Identificar sentimientos, poder hacer resúmenes cada vez que termina la sesión, identificar los silencios. Bueno, estas son algunas de las habilidades que tiene que tener el orientador. Como estamos dentro de lo que ya les dije, que es el enfoque humanista, hay cuestiones que son muy puntuales con respecto a la escuela humanista, ¿verdad? La aceptación positiva incondicional es fundamental dentro de lo que es el enfoque humanista. ¿Qué quiere decir la aceptación positiva incondicional? Es la valoración de la persona por ser una persona simplemente. O sea, que la persona se tiene que sentir valorada por el orientador. Entonces, eso le va a dar como confianza para poder expresarse y ser el mismo, ¿verdad? Entonces, respetar y valorar a los clientes, aceptarlos sin juzgar, no interferir en su sistema de valores. Eso es aceptar incondicionalmente a la persona. Por otro lado, también Carl Rogers recomienda que el orientador tiene que ser auténtico. Tiene que ser auténtico, o sea que no en lo posible, no fingir, mostrarse tal cual uno es, ¿verdad? Ser abierto, sincero, honrado en el trabajo. Y bueno, creo que estas son algunas de las características importantes. O sea, está por un lado todo lo que tiene que ver con las habilidades interpersonales y las propias características personales, y por otro lado la técnica. La técnica, que es ese compromiso con ir yo cada vez actualizándome en lo nuevo, en las opciones que se presentan, ¿verdad? Para ayudar también a las personas en este proceso, porque cambió muchísimo el escenario de la oferta educativa, cambió muchísimo. Cada vez es como que se amplía el panorama. Entonces, esto tiene una ventaja. Prácticamente es difícil que yo no encuentre hoy día la actividad a la que me quiero dedicar, que esté acorde a mis intereses, acorde a mis aptitudes. Es difícil porque hay demasiadas cosas, ¿verdad? Pero a la vez eso también es un problema, porque cuando tenés demasiadas cosas de dónde elegir, vamos a decir, también se complica, ¿verdad? Se complica el tema de hacer la elección. A ver un poquito. Y el último punto dice, el último punto es el que vale 2 puntos. ¿Qué desafíos crees que debe enfrentar hoy día el orientador de adolescentes y jóvenes? Esa ya es una pregunta abierta, ¿verdad? Considerando la situación, el contexto, el momento histórico,
no vamos a fijarnos en la pandemia, porque la pandemia esperemos sea una cosa que tenga que pasar en algún momento, ¿verdad? Pero nuestra situación histórica actual, las características del mundo, de las instituciones. Entonces ahí ver ustedes cuáles piensan, por lo menos 2 desafíos tienen que poner y explicar. ¿Qué creen ustedes que son los desafíos que tienen que enfrentar hoy el orientador vocacional? ¿Hay alguna? Bueno, la fecha límite de la entrega del trabajo es el jueves 1 de abril. Generalmente yo suelo pedir un día antes de nuestra fecha de clase, ¿verdad? Entonces, el jueves 1 de abril tenemos la fecha límite, una semana prácticamente para entregar el trabajo. Lo van a entregar a mi correo, me van a enviar a mi correo y es un trabajo personal. ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo? ¿Hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Profe, yo no sé si el 5 explicaste el que dice por qué el desarrollo, no, el 4, perdón, dice, ¿es la orientación igual a otras actividades de ayuda? Eso no expliqué porque ya dije al comienzo, pero hay otras actividades de ayuda que son, yo les hablé del sacerdote, de los amigos, etcétera, que también como que realizan en algunos determinados momentos el rol de orientador, pero que no es lo mismo, porque el orientador es un técnico, el orientador es un técnico. Por eso que es tan importante manejar las herramientas, pero también la propia autorregulación, ¿sí? Tu amigo, si te va a acompañar en un proceso de toma de decisión o ayudar a resolver un problema, no está pensando en esas cosas. No está pensando, yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer esto, yo esto tengo que hacer, porque eso lo hace el profesional. Entonces, por eso no son iguales, no deben ser iguales. El orientador es un técnico y es un profesional. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Y en Claro, qué se basa? porque lo En la forma de hacerlo y también en cómo la persona se predispone para esa ayuda. Aunque yo demasiado quiera decirle al sujeto que debería seguir ingeniería agronómica, por decir un ejemplo nomás, yo no le tengo que decir. Pero si es mi amigo, ¿verdad? Yo le puedo decir, mira, che, vos tenés buen perfil para hacer ingeniería agronómica, ¿por qué no te vas a investigar un poco sobre el tema? ¿Verdad? Tengo esa libertad. Pero el orientador no. Pero cuando presenta las evidencias, entonces ahí sí o sí tendría que salir como una opción. Solamente eso. Ok, perfecto, muchas gracias, profe. Super. Muy bien. Bueno, tenemos entonces clarísimo el trabajo y esto sería toda la primera parte. Ahora yo les sugiero que tengamos un tiempo de un breve descansito para empezar con el segundo tema. ¿Les parece? Ahora son las 8. Y si nos tomamos unos 15 minutitos para tomar algo, para ir al baño, para mover las piernas y nos encontraríamos otra vez a las 20:15, ¿les parece? Ok, profe. Dale, entonces nos vamos a despejar un poco y regresamos en 15 minutos. Dale, profe. Estamos retornando. Yo me fui a traer mi café también para continuar. Así que continuamos un poco, chicos, con nuestro siguiente tema. Bueno, dentro de la unidad 1 yo incluí un contenido que es básicamente un repaso de lo que ustedes ya vieron en
en psicología del desarrollo, psicología evolutiva. Pero específicamente enfocado en el adolescente, ya en los finales de la adolescencia, ¿verdad? En ese joven de 17, 18 años, que es el que está en los últimos 2 años del bachillerato, entre el segundo y tercero de la media, terminando el colegio, ¿verdad? ¿Cómo es este chico? ¿Cuáles son algunas características, sobre todo a nivel socioafectivo, también físico, ¿verdad? También es un momento en el que ya esos cambios demasiado vertiginosos y llamativos ya no están, ¿verdad? Característicos de la primera parte de la adolescencia, ¿verdad? Ya es un chico más estable, digamos, en ese sentido, pero también una persona que está a las puertas de convertirse en un adulto. Entonces, eso genera necesariamente sentimientos por un lado, de expectativas, ¿verdad? Alegría también, por otro lado, para muchos es un desafío lindo, interesante, pero también un poco de ansiedad, un poco de temor, esa sensación de no saber si voy a poder enfrentar el mundo de los adultos. Y bueno, esas son las características del chico entre 17 y 18 años que está terminando el colegio y que acompañar en ese proceso de orientación vocacional en una institución educativa. Vamos a recordar un poquito cuáles eran las características de estos chicos y estas chicas. Tengo un videíto que voy a compartirles ahora sobre las vivencias de un chico a esta edad. Un ratito. Suena el despertador y todo se reinicia. De nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y sales corriendo. Ya, un ratito. Ya. Ahí pueden ver. Sí. Ah, perfecto, ya. Suena el despertador y todo se reinicia. De nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y sales corriendo para no perder el bus. Y has pasado estudiando toda la noche para un examen que tienes hoy, pero encima tienes que presentar un trabajo de 30 hojas sobre un libro y hacer los deberes de todas las asignaturas. Has de distribuirte hasta el mínimo minuto, aprovechar los tiempos de descanso, las clases menos importantes, todo para cumplir con tu trabajo. Después de todo el día llegas a casa, tienes media hora para merendar y seguir trabajando. Pero no, que va, no solo se trata de cumplir con tu responsabilidad escolar. Has de preocuparte por tu relación, de hacer sentir orgulloso a tus padres, mantener a tus amigos, pasar por crisis emocionales durísimas y además tener que sonreír y seguir adelante porque si no estás perdido. Si piensas distinto te marginan, si no tienes móvil no existes, si no tienes mal físico se ríen de ti, si eres como los demás ocultas tu originalidad. Seguimos modas. ¿Qué tiene que aguantar un mal día de un profesor, una discusión de pareja, de amigos, de padres, de hermanos? Preferimos ser guays a ser nosotros mismos. ¿Quién tiene que pasar por cambios de humor continuos, de ilusionarse y desilusionarse continuamente, de estrellarse con problemas y tener que seguir? Estar envuelto en un mundo donde solo importa la apariencia. Te sientes mayor y con razón, pero no te tratan como tal. O si lo hacen, nunca es en tu beneficio. Mario, ya eres mayorcito para hacer esto. No eres pequeño para salir tan tarde. Es cuando tienes que tomar las decisiones que van a encaminar tu vida. Las tienes que tomar mientras pasas por esta fase tan difícil. Tienes que aguantar con todo esto a diario.
cargar con una presión que ningún adulto puede llegar a entender por mucho que diga, yo también tuve a vuestra edad. Los tiempos han cambiado. Antes podíais salir a relacionaros, ahora si estás con tus amigos es con el móvil en la mano. Es una etapa en la que te tratan como un niño, pero ya no lo eres. Una etapa en la que tu opinión no importa, en la que parece que nuestras vidas es maravillosa porque somos jóvenes. ¿Cuántas veces he oído decir a mis padres, pero si esto lo estudié yo en la facultad, o yo a tu edad no tenía ni la mitad? Pero niños, ¿qué hacéis? ¿Estáis todo el día con el WhatsApp? Yo a vuestra edad estaba jugando todo el día con mis amigos. Personalmente no tengo experiencia de lo que viene después de esto, pero solo sé que ser adolescente es muy difícil y que nadie lo valora. Bueno, voy a presentarle ahora. Recordamos un poco, para completar lo que escuchamos en el video del chico que estaba hablando de cómo se siente ser un joven en ese límite, digamos, entre seguir siendo adolescente o pasar a la categoría de adulto. Como él mismo lo dice, a veces te tratan como adulto, pero nunca es en tu beneficio, dice en un punto, ¿verdad? Pero también habla de la cantidad de responsabilidades que hoy día tiene que cumplir un joven y que no siempre es entendido por los padres porque ya pertenecen a otro momento, ¿verdad? Los cambios son demasiado rápidos por el avance de la tecnología mismo, ¿verdad? Y por la globalización. Entonces, parece como que la brecha de repente se hace más grande entre las generaciones. Vamos a ver un poquito ahora las características y manifestaciones y necesidades de los jóvenes en estas edades, ¿verdad? Vamos a enfocarnos justamente entre los 17 y los 18 años, es ese joven al que vamos a nosotros asistir en el centro educativo. En general, necesitan los chicos adultos dispuestos a apoyar y respetar las propias elecciones que acompañen sin imponer. Y eso es muy importante, el no imponer nuestras propias, ya como sea como orientadores o cuando nosotros acompañamos el proceso con los padres, ¿verdad? De que hacerles también tomar conciencia de que estas elecciones tienen que ser realizadas por el joven en total libertad, ¿verdad? Pero en conocimiento de lo que es el contexto, el escenario, la proyección al futuro, ¿verdad? Pero tiene que ser una elección personal, ¿sí? Espacios de reflexión acompañada para entender e interpretar el mundo adulto y el nuevo rol social que se jugará en él. Estos espacios se pueden dar en la clase, ¿verdad? A través de diferentes estrategias que ya el orientador tiene que ir planificando, ¿verdad? Cuestiones que a veces pueden estar trabajadas con otras áreas, con otros docentes, con otras disciplinas, en donde se puede trabajar interárea, por ejemplo, y con objetivos que apunten justamente a esta inserción del adolescente al mundo adulto, ¿verdad? Por lo menos para que en la teoría él ya vaya manejando y ya vaya sabiendo qué es lo que le espera. Experimentar el mundo de responsabilidades que comenzarán a ejercer. En muchas instituciones se les proporciona a los alumnos la posibilidad de hacer pequeñas pasantías cortas en lugares de trabajo, ¿verdad? De hecho que
los bachilleratos técnicos exigen esa pasantía. Por ejemplo, la gente que hace bachillerato técnico en administración de negocios exigen unas horas de pasantía en diferentes instituciones, ¿verdad? Eso es muy importante, pero los otros bachilleratos científicos no requieren, no es una obligación o un requisito para aprobar el bachillerato haber hecho pasantía. No obstante, las instituciones pueden igual proveer esa experiencia a los alumnos, que realmente es de muchísimo beneficio. Es diferente el chico que pasó por la pasantía al chico que no pasó por la pasantía. Y la pasantía se hace en vacaciones de verano. En vacaciones de verano se cumplen unas ciertas horas de pasantía en los lugares en donde los chicos presentan su pedido, ¿verdad?, de pasantía, y siempre esto es monitoreado por gente de la institución, del colegio. Generalmente el orientador hace este seguimiento de los chicos en las horas de pasantía que se pide. Y realmente es muy útil y muy beneficioso para los chicos, no solamente para ir empezando a adquirir ciertos hábitos que le van a servir para el momento de insertarse al mundo laboral, sino en cuanto a su autoestima, en cuanto a su seguridad personal, ¿verdad? Es sumamente interesante. Recordando un poquitito que a nivel físico, el desarrollo corporal se ha completado sobre todo en las niñas. Las niñas son las que ya a esta edad han concluido su desarrollo corporal. Los varones siguen un poquitito más, a lo mejor hasta los 20 años, creciendo, ¿verdad? Tienen conciencia de que su cuerpo forma parte de su imagen, lo exponen y lo ponen a prueba socialmente. Esa jovencita o ese joven de 14, 15 años que tenía esa suerte de inseguridad con respecto a su propia imagen, se convierte en una persona mucho más segura en cuanto a su propia imagen personal. ¿Cómo se manifiesta eso? Se destapan, se muestran, cuidan mucho su imagen, tanto en lo que refiere a la buena alimentación, al gimnasio, actividad física, etc. Dejan los uniformes identificatorios, tenía que ser ahí, o los adaptan a sus características personales. Cada uno como que ya va buscando su estilo, digamos, que tenga que ver más con él y no con formar parte de un grupo. Necesitan que se respete el estilo de vida. En cuanto a lo físico, aún no han desarrollado plena conciencia de la necesidad del cuidado, porque el joven se siente invulnerable, ¿verdad? El joven se siente totalmente, en cierto grado, superpoderoso, en el sentido que es joven, es sano, ¿verdad? Entonces puede de repente seguir hasta los 20 años y un poquitito más, incurriendo en conductas de riesgo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las funciones ejecutivas que están localizadas en la zona prefrontal del cerebro? Esta es la última zona en madurar. Y estas funciones ejecutivas están vinculadas con lo que llamamos las conductas maduras, ¿verdad? La planificación, la capacidad de prever los riesgos de las acciones, etc. Entonces, esto todavía no está completado. Entonces, los chicos pueden seguir cometiendo ciertos excesos con respecto a su cuerpo, sobre todo en lo referente a actividades físicas extremas, digamos, falta de sueño, etc. Necesitan ayuda para desarrollar conciencia de que todas las experiencias en las que se exponen o exponen su cuerpo pueden dejar huellas y marcas. Trabajar eso. En cuanto a lo anímico emocional, han adquirido cierta madurez a nivel emocional que les permite una mayor capacidad de reflexión, ¿verdad? Y de identidad más sólida.
¿Cómo se puede manifestar eso? A través de los análisis más complejos acerca de la realidad propia y de la ajena, como que son más reflexivos, pueden pensar un poquito más allá de lo que está sucediendo aquí ahora. Que necesitan espacios para el análisis realista de las situaciones sin presiones para que piensen como adultos. O sea, ir permitiéndoles entrar dentro de lo que sería el mundo de los adultos, pero sin presionar para que ya se conviertan en uno rápidamente, sabiendo que son todavía adolescentes. En cuanto a lo social, un tema fundamental es la elección del proyecto de futuro, lo referente a la vocación, al trabajo, ¿verdad? A la elección vocacional. Ese es un tema muy importante. ¿Cómo se manifiesta? Y en la preocupación por sus elecciones en el futuro, el temor al futuro. ¿Será que voy a ingresar en la universidad? ¿Será que voy a conseguir trabajo? Etcétera. ¿Será que voy a tener tiempo para hacer lo que hago ahora, ¿verdad? Cuando yo entre en el mundo de los adultos? Confusión y dudas sobre lo que les resulta valioso y les importa, ¿verdad? De hecho, que la escala de valores puede sufrir cambios una vez que el chico deja el colegio. ¿Qué es lo que necesitan? Información y acompañamiento en su proceso de elección de futuro o de proyecto de vida, ¿verdad? Abordar sus temores, ¿verdad? Bueno, ¿a qué le temes, ¿verdad? Porque es inevitable que se presente temor, ansiedad hacia el futuro, porque es lo que nos pasa a cualquiera ante situaciones nuevas. Mal o bien, hasta terminar el colegio yo tenía como cierto control sobre el escenario al que iba todos los días, ¿verdad? Yo sé dónde me iba, quién iba a estar ahí, las características de las personas, las obligaciones que tenía que cumplir, los valores que se manejan en el lugar. Pero una vez que salgo de ahí, una vez que termino mi educación secundaria, tengo que enfrentar otros espacios, otras personas, otros valores, otras obligaciones. Entonces eso es una fuente de temor y de ansiedad. Conocimientos de referentes que lo conecten con la realidad. Escucha y acompañamiento en su proceso de despedida escolar. En cierta forma es ¿A ustedes se les corta o solamente en internet? ¿Me escuchan ustedes? No, mira que no me escuchaban. Pero ven la diapositiva que estoy presentando. Perfecto. Me quedé congelada un ratito entonces. Seguimos, chicos. A ver aquí. Bueno, lo que les estaba diciendo es que sobre todo en ese último año hay como una sensación de pérdida, ¿verdad? Es como un pequeño duelo el que los chicos por el que los chicos pasan, ¿verdad? Y es por dejar un lugar conocido, por dejar personas conocidas, y bueno, es toda una historia la que ellos tienen que dejar para enfrentar otra. Entonces, también es interesante acompañar ese proceso. O sea, es importante. En cuanto al desarrollo psíquico, aun cuando tienen aspectos consolidados desde el punto de vista personal y sexual, todavía no abandonan los pensamientos omnipotentes y mágicos. Es lo que les decía recién. ¿A qué lleva un pensamiento omnipotente? A que yo pueda realizar o ejecutar conductas riesgosas, pensando que a mí no me va a pasar. Esa es la frase, ¿verdad? A mí no me va a pasar. Entonces, en ese convencimiento, muchos adolescentes incurren en experimentar con sustancias, en tener relaciones sexuales sin protección o sin mucho cuidado, ¿verdad? Alternar parejas casuales, porque realmente
totalmente no son capaces de evaluar, ¿verdad?, el riesgo que están corriendo, ¿sí? Generan proyectos con pares, vacaciones, salidas, etcétera. Abandonan actividades que antes le ocupaban mucho tiempo, deportes, idiomas, clubes. Normalmente en ese último año, la gente que tiene que enfrentar un examen de ingreso, por ejemplo, ya empiezan los cursillos, entonces se dejan de lado algunas actividades y se concentra el tiempo en ese tipo de actividades. Otras personas ya están empezando el mundo laboral, entonces sus actividades cambian. ¿Qué necesitan? Acompañamiento del adulto que los ayude a preguntarse sobre sus motivos y motivaciones en el proceso de adquisición de la autonomía, y espacio abierto de diálogo, sin juzgar ni tratar de imponer la posición de uno. Bueno, y hasta por aquí, esto es un breve repaso nomás de lo que ustedes ya saben, pero que nos pone un poco en contexto de, bueno, cuál es la población con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto que estuvimos viendo? Particularmente, profe, considero que todos pasamos por esos cambios, por esas características en algún momento. Excelente, excelente. ¿Algo que quieran aportar o decir? Y bueno, si no hay otro tema. La pasantía que nos sirve mucho ya a las personas que hicimos pasantía para el futuro en cuanto a cuando debemos ya asumir nuestras responsabilidades, porque te das cuenta que te sirvió algo ya para el trabajo. Totalmente, Lorenz. Me planeaba mucho, no quería hacer Angana. ¿No Noviembre, querías hacer la diciembre, enero, pasantía? sí, no quería hacer porque era una vida de esclavo. Y después salía la realidad y es lo que te va a tocar hacer toda tu vida. Exactamente. Y hay chicos que han tenido tan buena experiencia en la pasantía que sus contactos ya quedan en la empresa en donde trabajaron y se les llama después a trabajar ahí. Nosotros tuvimos casos de alumnos que después de terminar la pasantía y de terminar el colegio, ya tenían una posibilidad de trabajar en el lugar donde hicieron su pasantía. Yo me quedé en el lugar donde hice mi pasantía, profe. ¿En serio? Sí, yo me quedé. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue Y eso? yo en el colegio, en aquel tiempo era bachiller técnico contable. Y antes de los 18, en ese verano que vos dijiste, desde diciembre hasta marzo hice la pasantía. Aquel entonces se llamaba Financiera Chaco. Y después de eso, a los 18, se me contrató medio tiempito, así, pero era medio ilegal, por decirlo así, porque no tenía todavía 18. O sea, no podía aportar IPS. Y cuando cumplí 18 ese junio, ya me pusieron IPS y todo y seguí, me quedé. Y seguí varios añitos ahí. Yo sí tuve una buena experiencia en ese lugar. Excelente, excelente. Y son muchos casos de chicos que quedan ya trabajando, o sea, cuando terminan el colegio, vuelven al lugar donde hicieron la pasantía, como que ya tienen ahí un lugar ganado, ¿verdad? Stephanie dice, a ver un poco, yo también, profe, esperan, pues Stephanie voy a leer, ahora sí puedo leer el mensajero porque ya no tengo presentado. Yo también, profe, hice doble pasantía y terminé trabajando en los dos lugares al terminar el colegio. De mañana en uno y de tarde y noche en otro. Dios mío, Stephanie, ¿dónde hiciste la pasantía vos? ¿Dónde hiciste, Stephanie? A ver, vamos a esperar que nos responda. De mañana en uno y de tarde en Acid Down, de mañana, y en una clínica veterinaria de tarde. Espectacular. Y Stephanie, por ejemplo, estaba en un bachillerato que era, vos estabas en sociales, Stephanie, ¿verdad? O sea que no era, sí, sociales, socialera.
no era una obligación, o sea, no era un requisito como lo fue para vos, Cintia, el hacer la pasantía, porque los bachilleratos técnicos requieren unas horas de pasantía, pero en el caso de Stephanie, ella tenía un bachillerato social que no requería, no era obligatorio hacer la pasantía, pero el colegio les daba la oportunidad justamente por los beneficios que nosotros veíamos que tenían en los chicos, ¿verdad? Súper luego. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno. Bueno, tenemos 10 minutitos. A ver, ¿quién quería decir algo? Lo primero que pregunto a mi compañero del trabajo, más si son jóvenes, ¿vos qué bachillerato sos? Y yo me doy cuenta perfectamente cómo está archivando y todas esas cosas, desastre, por cierto. Y me dice, sociales, con razón, ya le digo luego. ¿Por qué? Porque así no se archiva un comprobante, un documento contable, ya le digo luego, porque realmente cuando vos, siempre eso le digo a la gente, debe aprovechar, o sea, al que puedo decirle, ¿verdad? Y si veo que su hijo está tipo en el colegio y más adelante ya va a ingresar o sea, en la escuela y después ya va a ingresar al bachillerato, le digo que... es más aprovechable que siga técnico, porque en sociales no aprovechas nada, porque en el técnico por lo menos ya aprendes mucho, ya tenés muy buena base para trabajar en cualquier cosa, por lo menos, porque si no tenés una buena base en cualquier cosa, al menos de bachiller técnico ya te sirve bastante para el trabajo y luego en la facultad seguís lo que querés seguir, ¿verdad? Pero eh, te sirve bastante. Yo siempre le aliento a la gente, a sus hijos, que le metan en técnico, en cualquier carrera técnica, porque sirve bastante. Profe, no te escucho nada. Steffi dice que no piensa igual que vos. No, que acá abriste un tema para debate, Lorenz, porque acá tus compañeros están haciendo algunas aclaraciones. Acá, por ejemplo, Misael dice que sos ñaña, pero ese vamos a dejar nomás pasar. Carlos Ferreira dice que respeta tu postura, pero no la comparte. Y Steffi dice, no opino igual que Lorenz, no tiene nada que ver. Yo era de sociales y ahora estoy administrando 2 negocios. Y Misael se ríe nomás porque dice que sos ñaña. Pero bueno, se abrió un tema de debate aquí. Lo que la gente piense, yo digo lo que yo pienso. Genial, genial. Y vamos escuchando las posturas de la gente. Vamos escuchando las posturas de la gente, Lorenz. Yo tengo miedo de ella, profe. Profe, yo opino, la gente acá se calla y bueno, se callan, quédense ahí con lo que tienen atorado en su garganta, yo no. Lichi está de acuerdo contigo. La verdad que sí es un tema de debate, profe, en particular, pero yo pienso que de cada uno depende saber aprovechar. Últimamente realmente la época que estamos, todos los niños están creciendo de cristal. En la casa luego no se le enseña, entonces no esperes mucho tampoco que afuera. En todo caso, se aprende nomás con el camino también a archivar y todo lo demás. No solo archivar, se aprende muchísimo. ¿Puedo opinar? Sí. No, Adelante, Carlos, te escuchamos. Ya Bueno, otra vez. Lorenz, yo te respeté y te pido también lo mismo, gracias. Bueno, como dije en el comentario, yo respeto tu postura, pero no la comparto porque justamente es un tema muy interesante lo que la profesora nos está trayendo el día de hoy, ¿verdad? Que justamente habla del tema de la orientación. Vos, por ejemplo, estabas mencionando de que le estarías recomendando que, o sea, se entiende tu postura por el cual vos le estarías recomendando a alguien para que siga un bachiller técnico, ¿sí? Pero ojo, no es la única opción. Hay muchas personas que por darle el gusto a sus padres estudian un bachiller técnico, pero al fin y al cabo yo te cuento que conocí millones de personas que hicieron bachiller, hicieron batán, bachillerato técnico en salud y terminaron en totalmente lo contrario y era lo que realmente les gustaba. O sea, si vamos a irnos por ese lado,
vas a hacer, vas a complacerle, mejor dicho, a la persona que te está dando el consejo y no vas a estar teniendo en cuenta lo que vos realmente quieres. Y eso de estar archivando, eso por ejemplo es un estereotipo, o sea, nada, discúlpame Loren, pero nada que ver. Yo por ejemplo no puedo saber, no puedo saber, Ejemplos. voy a terminar Lorenz, yo no puedo saber archivar, pero eso se aprende Lorenz, no porque yo ya soy de sociales, automáticamente, no, se nota que soy de sociales, por eso no sabes archivar tal y tal cosa. No, uno se va haciendo camino y no es, ese tipo de comentarios me parecen fuera de lugar porque mínimo te acercas, te ayudo, necesitas ayuda, no, si se nota que sos de sociales. Esa es mi opinión. Genial, vamos a escuchar a otra persona que quiera colaborar. Por favor, el debate, ahora estamos expresando nomás las posturas, no vamos a entrar en discusión porque es demasiado interesante lo que están proponiendo. Así que el que habla se le deja terminar y los que escuchamos, porque yo también estoy aprendiendo con ustedes, porque me encanta que ustedes hablen y compartan. Entonces vamos escuchando al compañero y después nosotros quitamos nuestras propias conclusiones. Yo ¿Hay pienso alguien que, más? Misael, ¿vos profe, querías decir sí. algo? No, yo pienso que Loren no tenía mala intención, sino es su forma de ser nomás. Ella es directa, pues. Ella es muy directa, ¿verdad? No creo que haya tenido una mala intención, pero está bien, ¿verdad? Hay que decirle bien las cosas a los que están haciendo su pasantía para que no se sientan mal, porque yo tuve mala experiencia con mis pasantías, por ejemplo. Tuve mala experiencia, no me trataron bien cuando llegué a hacer. Inclusive recuerdo, yo tenía hernia de disco y mi jefe sabía bien que yo tenía hernia de disco y tenía que bajar, creo que habría bajado, sin mentirte, durante un mes, no sé, unos 5.000 carpetas, por ahí 5 pisos o más, mucho más. Y él sabía que tenía. Y yo estaba así media hecho puta, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo. Era mi obligación, ¿verdad? Uno Eso pasa era en por el todo. colegio, eso era tu pasantía de colegio. No, yo hice una pasantía cuando estaba en segundo curso de la universidad, conseguí en Ah, un ya, ente ya. público, muy, pero era un lugar muy importante, era cuando eso. Y ahí me di cuenta que no era lo mío, el ambiente, ¿verdad? Y un mes me quedé, un mes nomás lo duraba. Yo pensé que iba a aprender toda la parte técnica, de economía, todo eso, y nada que ver. Hicieron trabajar como negro teniendo yo una hernia de disco, ¿verdad? Sabían bien. Yo no me quejaba, ¿verdad? Pero salía ahí peor. Y ahora mi jefe es mi cliente. A la pucha. Sí, Mira vos. sí. Ahí va que, Genial. sí. Bueno, Seguro chicos, está bien caro. ¿Mm? ¿Qué pasó? Seguro le estás eh, cobrando caro. ¿Perdón? ¿qué dijiste, Seguro le estás Lola? cobrando bien caro. Sí. Ni un descuento no le hago. La Yo venganza es un plato que se come frío, luego dice. No. me acuerdo muy bien, profe, que pucha, todos los días cobrar ya o re mal también se pasó. No, nadie te tenía ponderación, nadie te trataba bien y nadie no te decía bien para que hagas las cosas. O sea, venía y te retaba lo con sin qué ni para qué si no hacías bien. Por ejemplo, en mi época. Bueno, depende de los lugares, ¿verdad? Depende de los lugares, la persona y... Lichi, ¿vos querés decir algo? Sí, profe. No, quería compartir más con lo que dijo Loren, porque en su momento también mi mamá fue la que me orientó a la parte administrativa, ¿verdad? Porque iba a tener más campo laboral en ese tiempo, ¿verdad? Y fui la única de las primas que hizo administrativo y sí, ¿verdad? Trabajé también ya que terminé el colegio, hasta inclusive mi pasantía, y mis primas no, ¿verdad? Y es ahí donde de repente yo comparto con ella, ¿verdad? Porque ellas no sabían y de repente se iban a trabajar y tenían que tomar otra vez clase en el SNPP para hacer curso acelerado o cosas así, ¿verdad? Yo creo más por ese lado en el que ella inculca, ¿verdad? Y orienta a que las personas Por fin tomen alguien entendió. por ese lado, ¿verdad? Porque le ayuda mucho, realmente le ayuda y depende dónde uno se va a hacer su pasantía, ¿verdad? Si es un buen lugar, porque ahora, como dice Misael, le tocó un lugar no tan bueno, ¿verdad? Pero a muchos le tocó bien como a Cintia, ¿verdad? Ya se quedó también a trabajar y ayuda.
ayuda bastante, no demerito lo que es social, humanístico, ¿verdad? Pero ayuda mucho la parte administrativa, ¿verdad? Y si vos tenés la posibilidad de orientar, ¿verdad? Decir, toma eso, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Mi cuñado, por ejemplo, ahora, él siguió sociales, le llamaron para una entrevista, le preguntaron si él hizo pasantía o algo administrativo y le dijo que no. Y lastimosamente no le aceptaron por ese currículum tan básico, ¿verdad? Que yo le llamo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Por eso yo creo que por ese lado se va más Loren, ¿verdad? A que uno pueda decidir estudiar o terminar su colegio administrativo o contabilidad. Gracias, muy amable. Bueno, chicos, estamos en tiempo, justamente. Bueno, espero que puedan leer en este tiempo, enviarme el trabajo, por favor, porque eso va a tener un puntaje acumulativo. Y en la próxima clase ya desarrollaríamos todo lo que es la unidad 2. Ahí vamos a entrar directamente en orientación vocacional. Yo ya les voy a subir en la plataforma. Y el examen sería unidad 1 y unidad 2. Esas van a ser las dos unidades que van a incluir en el examen. Entonces, si alguien ya quiere empezar a leer, ya lo puede hacer sin inconveniente. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana, cuidarse mucho y mucha mente positiva, ¿verdad? También porque estamos en tiempos complicados, entonces apostemos un poquito a hacer elementos de apoyo, de brindar confianza, ¿verdad? Hay unos tips, ¿verdad? Que podemos ir recomendándoles a las personas que no estén todo el tiempo pegadas a las noticias, que puedan salir a caminar, despejarse un poquitito y sobre todo cuidarse y cuidarnos. Bueno, que tengan un buen fin de semana, cuídense Igualmente, mucho profe. y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Dios. profe. Suerte, profe. Buenas noches, profe. Adiós, Hagan su profe. tarea. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao.